Buenos días. Voy a invitar a abrir la Biblia ahí en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 4. En el libro de Nehemías, capítulo 4. Para considerar un tema, hermanos, que esperemos que sea de beneficio para todos nosotros, depende de cómo lo tomemos. Porque la palabra es beneficiosa, pero también depende del cauce que le demos a la palabra de Dios. Vamos a hablar del desánimo espiritual esta mañana, ese va a ser nuestro título. El desánimo espiritual. Para que no confundamos la palabra desánimo con la palabra decepción, no son iguales. En la vida cristiana, de parte de Dios no hay decepción. La decepción es el desengaño, la desilusión, la falta de verdad. Esa es decepción. Y Dios nunca nos ha ocultado la verdad. Dios nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción. Dios nos ha dicho por medio del ejemplo del pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, antes de que entrase a la tierra prometida, pasaron por un desierto. No nos ha mentido Dios, de modo que no encontremos aquí una decepción divina. Si hay decepción en la iglesia es una realidad, pero no de parte de Dios, sino de algunos de los integrantes. Cuando andaba con un hermano que andaba en el evangelismo, y que ya algunos se querían bautizar, y el hermano me decía, eso se les ha platicado mucho a los varones, el hermano me decía, ¿qué palabras les va a decir? A ver, dígales unas palabras a ellos que el próximo domingo se van a bautizar. Y a todos les decía lo mismo. Decía, mire, dentro de la iglesia puede que se decepcione de algunos miembros, y esa decepción puede generar un desánimo, pero no vea a la familia, no vea a los miembros, vea a Jesucristo. En Cristo no hay decepción. Por eso Hebreos nos menciona, puesto los ojos en Jesús, porque usted va a ver conductas de algunos de nosotros que no le van a gustar, y tal vez eso pueda generar en ustedes una decepción de toda la iglesia y de todo el camino. Sería incorrecto. Usted vea a Jesús. En Jesucristo no se va a decepcionar jamás. De nosotros tal vez ya Dios nos va a juzgar de lo que hagamos. Usted puede decir, es que el hermano tiene 20, 30 años de cristianismo y mira cómo se comporta, me voy de la iglesia porque aquí están mal. Está mal uno u otro, o está mal, a lo mejor estamos mal varios, pero el camino no está mal, y Jesús tampoco. Por eso es distinto. La decepción la encontramos a veces en el propio cristiano, no en Dios. A veces, también a veces encontramos el ánimo también. Tampoco nos cataloguemos así, pero a veces pensamos que estamos bien nosotros con nuestra conducta y otro hermano no lo ve de esa manera. Es cuando podemos decepcionar a tal hermano, y que es una de las razones por las cuales muchos se alejan de la iglesia. No por Cristo, no por el camino, no por la vida, no por la vida cristiana, pues, no por Dios, sino a veces por uno mismo dejan el camino espiritual equivocadamente, porque aquel que se queda en el camino, aunque decepciona a otro, puede corregirlo, pero el que se aleja, pues ya no. Y la palabra desánimo nada más es la falta de ánimo, nada más. Es la falta de aliento. Es lo que hay. Y que sí hay en el camino cristiano, sí hay desánimo. Sí podemos encontrar desánimo nosotros. Nunca vamos a encontrar decepción de la vida cristiana, jamás. De lo que Dios instituyó, no. De parte de Dios no hay decepción. De parte de Dios no hay engaño. De parte de Dios todo está abierto. Jesús no nos ha engañado jamás, ni nos va a engañar jamás. Y cuando uno le habla de la palabra a alguien, tampoco debe haber engaño, porque entonces si uno le dice a alguien, ¿sabes qué? Bautízate y vas a sanar, eso es un error, y eso es una mentira, porque entonces cuando viene y no encuentra la sanación, se decepciona, no del hermano, sino de lo que el hermano le dijo de parte de Dios. Por eso uno siempre debe hablar con la verdad. Pero desánimo sí hay, nos desanimamos en algunas ocasiones. Por eso dice ahí que Nehemías, capítulo 4, versículo 10, y dijo Judá, que Nehemías capítulo 4 versículo 10, y vamos a desarrollar
hasta donde nos llegue el tiempo todo este capítulo, por eso les invito a que abran la Biblia, hermanos. Nehemías, para que veamos lo que Dios dice, no nada más lo que digo yo. Dice ahí Nehemías capítulo 4, versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Estaban en la reconstrucción del templo después de haber llegado de la esclavitud de Babilonia. Iban a reconstruir el templo, conocido como el templo de Zorobabel, pero ya se habían desanimado. ¿Cuándo se habían desanimado? Cuando las fuerzas, dice, las fuerzas se habían debilitado. Tal vez en nosotros hay un desánimo, las fuerzas se nos han debilitado. Tal vez ya no queremos estar en la reunión, tal vez ya no queremos estudiar la palabra, tal vez no cantamos con las ganas con las que cantamos al inicio. Tal vez las fuerzas se han debilitado en nosotros y hay un motivo y hay una razón. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver tres cuestiones aquí, tres preguntas, y cada pregunta es un asunto a desarrollar. Lo primero que vamos a ver es cómo se manifiesta el desánimo espiritual, cómo es notorio en nosotros, para que nadie me diga, para que yo me vea al espejo y yo diga: me estoy desanimando espiritualmente, ya no estoy con ese ardor por estar en la congregación, ya no se me queman las habas por ir a la iglesia, ya no quiero poner los cantos, ahora quiero poner la música mundana, ya no quiero escuchar palabra de Dios, quiero escuchar otro tipo de ideología, porque me he confundido. He pensado que la vida cristiana es decepcionante, cuando realmente lo que es que puede haber un desánimo por diversos motivos, pero la vida espiritual jamás decepciona, porque no puede ser decepción la herencia de la vida eterna. Eso no puede ser, no puede causarnos en nosotros que diga: no tiene caso ser cristiano, soportar, aguantar. ¿Qué voy a recibir? La corona de vida. Eso es lo que vamos a recibir, y eso no creo que nos decepcione. Cuando entendemos la corona de vida, entonces nos esforzamos más por trabajar más. Cuando trabajamos en una empresa que nos dicen: si te quedas 2 horas más, te vamos a pagar el doble de lo que normalmente te pagamos, y uno se va a esforzar, a pesar de que a las 5 o 6 de la tarde ya las fuerzas físicas no están tan buenas, o en un buen nivel, pero uno dice: no, pero la paga el día 15 o la paga el sábado va a ser buena, y con esto puedo comprar aquello, con esto puedo comprar lo otro, me quedo. Hace uno un esfuerzo por esa recompensa al trabajo que hace uno. El trabajo que hace uno dentro de la vida cristiana trae una recompensa infinitamente mucho mayor, mucho mejor, y que nada lo puede comparar, que es la eternidad, el gozo en el cielo y no la muerte espiritual. Eso hay que mentalizarnos siempre, de que el trabajo en Dios no es en vano, la asistencia que yo haga a la reunión no es en vano, que el estudio que yo haga no es en vano, que escuchar palabra de Dios no es en vano, que cantarle a Dios no es en vano, que orarle a Dios no es en vano. Tenemos que sacar fuerzas de ese desánimo por el cual estamos pasando. Pero hay motivos, hay que ver los motivos primeramente, para atacar esos motivos, para saber cuáles son esos motivos, y en la medida que nosotros estemos capacitados, porque lo estamos, mitigar esos motivos, es decir, estos motivos son mínimos para lo que me espera, para recobrar aliento, porque aquí, al pueblo de Dios, aquí, las fuerzas se le habían debilitado, como tal vez en nosotros se nos habían debilitado, se nos han debilitado. Ya no estamos con esa enjundia, como decimos coloquialmente, ya no estamos con esa enjundia cuando salimos del bautismo, que nos queríamos comer la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque nos ha venido un desánimo a nuestra vida. Por eso vamos a ver el desánimo espiritual. ¿Cómo se manifiesta el desánimo espiritual? El propio texto lo dice. El propio texto, versículo 10 lo dice: se manifiesta cuando las fuerzas se han debilitado, cuando ya no tenemos ganas, cuando ya no sentimos ese fervor, cuando ya no cantamos, cuando ya no nos importa tanto como nos importaba antes, cuando le hemos restado importancia a las cuestiones de Dios, cuando vemos ya la vida cristiana no con el mismo sentido que lo veíamos antes, cuando el corazón ya no está
cerca de con Dios y empezamos a hacer ojitos a las cuestiones mundanas. Empezamos a ver con agrado aquello porque vemos y decimos, es que la vida cristiana es lo mismo, es que la vida cristiana es esto, es que la vida cristiana es esto. Cuando le empezamos a poner peros a Dios, cuando le empezamos a ver errores a Dios que no los hay, pero nosotros mismos se los estamos viendo porque Dios es perfecto y lo que Dios nos ha dado a nosotros también es perfecto, pero nosotros por un desánimo tal vez nos creamos una falsa expectativa de la vida cristiana. Tal vez pensamos que cuando nos bautizamos la vida cristiana, nuestra vida iba a ser una vida superior, una vida con una economía, una vida con una popularidad, una vida muy distinta a la que vivíamos en el mundo. Esa es una falsa expectativa. Cuando hemos llegado al bautismo, la promesa es la vida eterna, ¿no? El Señor dice: quien quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda la vida por causa del testimonio de la palabra la va a ganar. En Dios no hay engaño, pero sí hay desánimo de parte de nosotros. Y a veces buscamos cualquier pretexto, a veces buscamos cualquier error. No, es que el hermano predica y el hermano está diciendo esto, y está diciendo esto, me desanimo. ¿Por qué las fuerzas se han debilitado cuando debe de ser al revés? Pero cada vez tenemos que ir a agarrar más fuerza. Por eso dice la Escritura que no debemos dejar de congregarnos, y más cuando aquel día se acerca. Tal vez nuestra mirada se ha alejado de aquel día, tal vez lo vemos muy lejano, pero el día está más cerca. El día está más cerca que ayer. Hoy el día está más cerca, el día del juicio está más cerca hoy. Y si vivimos mañana va a estar más cerca. Eso significa que debemos de tener más energía y estar más adelante. Como cuando los jóvenes van a entrar a la universidad y que con el tiempo les dan la guía y el examen es tal día. Los primeros días lo toman muy a la ligera, pero cuando se va acercando el día del examen, ¿qué hacen? Empiezan a estudiar día y noche y repetir día y noche porque el día se acerca, por la importancia que le dan a ese día. Tal vez nosotros hemos restado importancia a ese día que inminentemente se va a acercar, y nuestras fuerzas, en vez de ir aumentando, se van debilitando. Vamos dejando la Biblia como antes no la dejábamos. Vamos dejando Dios te bendiga, la forma de hablar, como antes lo hacíamos. Antes todo era Dios, antes todo era palabra, antes todo era caminos de hermanos, amor, todo esto. ¿Y por qué ha venido un desánimo? Porque nuestras fuerzas se han debilitado. Por eso así se manifiesta. Cuando dejamos de congregarnos, es que hay desánimo. Cuando dejamos de estudiar, es que estamos desanimados. Cuando dejamos de cantar, o que cantamos aquí, así sin ganas, es que estamos desanimados. La propia expresión lo dice, sin ganas. Cuando venimos arrastrando los pies, es que estamos desanimados. Cuando las fuerzas se han debilitado. Pero cuando venimos con esa energía de venir aquí, es que traemos, como dice nuestro hermano, la pila muy alta, las fuerzas muy altas. Pero a veces venimos con un gran desánimo espiritual. Y es comprensible, puede ser comprensible, ¿sí? Porque vivimos en un cuerpo que a veces sufre, vivimos en un mundo donde hay mucha injusticia, y eso puede producir en nosotros el desánimo. Pero por eso veamos la palabra, veamos el camino, veamos a Jesús. Y se manifiesta el desánimo cuando las fuerzas se han debilitado. Esto es cuando no se canta, cuando no se ora, cuando no se estudia, cuando ya no es como antes, cuando piensa uno que no tiene sentido, cuando piensa uno que, bueno, ¿en qué caso tiene que vaya? Tal vez no es cierto. Empiezan a entrar algunas raíces de amargura, empiezan a entrar algunas raíces de incredulidad, de dudas hacia lo que estamos haciendo. Realmente estoy haciendo lo que me gusta, realmente estoy haciendo lo que me agrada, a lo mejor estoy desperdiciando tiempo. Cuando todas esas cuestiones embargan o invaden nuestra mente, nuestro corazón, es porque estamos pasando por un desánimo espiritual, indudablemente. Número 2, o pregunta número 2. ¿Cuáles son las causas del desánimo? Hay que buscarlas, las razones, los motivos, las causas del desánimo espiritual. Y las causas, cuando uno inicia el camino espiritual, las causas son las burlas del enemigo. El enemigo se burla de nosotros por medio de los que nos conocemos, o los que nos conocen se burlan de nosotros. Aún a veces hasta de nosotros mismos. Aún a veces de nosotros mismos. Este hermano era esto, era lo otro, se ha bautizado.
madurar. Nosotros mismos causamos la burla, el bullying o el bullying hacia nuestros propios hermanos a veces, pero en general o en su mayoría proviene del enemigo, que utiliza todo aquel que no tiene Espíritu Santo tiene el espíritu de demonio, el espíritu inmundo, y va a utilizar las amistades, el trabajo, para burlarse de nosotros y que nosotros nos achiquemos y que nosotros digamos, no, yo no quiero ser la burla de ellos, no quiero ser la comidilla de ellos, así que mejor voy a optar por comportarme como ellos y decir, sí, yo la vida cristiana lo tomo muy light, muy a la ligera, pero me gusta ir, pero nada más, no me entrego completamente. Es cuando el enemigo va agarrando más fuerza contra nosotros. Las causas, dice capítulo 4, versículo 1 al 3, les he dicho, no vamos a salir de este capítulo. Dice la Biblia ahí, Nehemías 4, del 1 al 3, cuando oyó Sanballat, esto es cuando iniciamos el camino. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio contra los judíos, se hizo burla contra los judíos. Así hacen burla a veces de nosotros. A veces no escuchamos las burlas, pero el enemigo se burla de nosotros. Y son varias formas en cómo hizo escarnio, son varias formas en cómo se burló Sanballat y luego los demás, dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y así nos mencionan a nosotros. Y estos hermanitos débiles que no pueden vivir allá, son cobardes porque mejor van ahí, o no van a aguantar, al rato los vamos a ver nuevamente, déjenlos. Sí, ahorita andas ahí con tu Biblia bajo el brazo, ahorita cantas, ahorita todo Dios, al rato te voy a ver en el campo, al rato te voy a ver en el baile, al rato te voy a ver con la botella porque eres débil. Así se burla el enemigo de nosotros, es lo que piensa, es lo que cree que somos débiles. Y lo somos nosotros. Sin Jesús sí. Sin Cristo sí somos débiles. Pero en Cristo somos más que vencedores. Pero ese pensamiento, ese es lo que tiene el enemigo contra nosotros, para burlarse de nosotros. Todos sabemos cómo poder hacer escarnio de una persona. Todos sabemos y todos podemos burlarnos de alguien. Aquí sabe lo que puede afectar a la mente del judío. También el enemigo, como sabe, por medio de estas frases, sabe lo que puede afectar en nuestro orgullo sobre todo, porque a veces nos pega en el orgullo propio y decimos, no, ¿cómo? Yo no soy la comidilla, ¿cómo? Yo no soy la burla, yo no soy débil, ¿qué quieres que haga para demostrarte que no soy débil? Tómate esta botella, a ver si es cierto que no eres débil. Y ahí caemos. ¿Por qué? Porque nos están haciendo una burla cuando iniciamos. Ya no es tan común. Aquí todavía ya no es tan común, en algunas partes todavía. Cuando inicia uno el camino, ya no es tan común, porque uno ya no se rodea de las amistades de antes. Pero si uno, cuando entra a la vida cristiana, se reúne con las amistades de antes, va a haber burla tras burla. Va a haber cuchicheos entre ellos cuando uno vaya a llegar. Dice ahí en la Biblia, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Dice, ¿a poco todavía tienes oportunidad de que estés bien con Dios? Pero mira lo que has hecho. Mira los pecados, eres peor que yo, y hay más, ahora así como si nada. Esa es la burla que estamos recibiendo al inicio. Luego dice, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Qué palabras de burla estaban haciendo contra los judíos? Dice, todavía dice, Tobías, amonita, dijo, si esto es lo que están haciendo, que estaban reconstruyendo el templo de Dios, conocido luego como Zorobabel, el primero templo de Salomón, segundo templo de Zorobabel, tercero templo de Herodes, estaban en la reconstrucción del segundo templo, y dice, en forma burlesca completamente, dice, esto que están construyendo, si una zorra se sube, lo tira. Y a veces dicen de nosotros, sí, ahorita vas muy correcto, ahorita vas muy fuerte, se te presenta una mujer, caes, se te presenta una oportunidad, caes, se te presenta una avaricia, caes, unas zorras pequeñas. No sé si recuerdan ese tema, el hermano Fernando sí lo recuerda, cuando hablamos de las zorras pequeñas, que esos son los pecados pequeños que nos hacen caer.
aquí dice la escritura, se están burlando de esa manera. Fíjense cómo se burla el enemigo, cómo nos considera el enemigo, cómo nos ve a nosotros tan débiles, que si nos pone el bocado caemos inmediatamente. Y un bocado muy pequeño, todavía ha dicho aquí, pues si sube un elefante puede derribar el muro, sube a un animal grande, sí, pero una zorra, ¿cuánto puede pesar una zorra? Y dice, si se sube una zorra, tira todo el muro. Así nos considera. Esa es la burla que ellos hacen nosotros para que nosotros nos achiquemos, para que nos sintamos menos, para que nos sintamos que somos poca cosa, porque ese es el propósito de la burla. Es el motivo por el cual empieza el desánimo, de que uno se ve como una cosa muy pequeña, de que uno se ve como una cosa insignificante, porque escuchamos en la mente las burlas del enemigo y hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. Hemos dejado de escuchar que en Cristo somos más que vencedores. Hemos dejado de escuchar de que el reino de los cielos es arrebatado o es conquistado solamente por los valientes. Hemos dejado de escuchar que tenemos un espíritu no de cobardía. Hemos dejado de escuchar eso y hemos estado escuchando de que no puedes, de que no la vas a hacer, de que eres esto, de que eres lo otro. Y eso es cuando iniciamos la vida cristiana. Las causas son las burlas del enemigo al inicio del camino. Las causas son las conspiraciones del enemigo a la mitad del camino. Cuando vamos avanzando, ya no es burla, ya es una conspiración. Ya empieza a ver uno como que hay un lazo tendido ahí, ya no para burlarse, sino para atraparlo a uno, para destruirlo. Uno ve ciertos peligros de la vida espiritual por causa del enemigo, pero como vemos en estas frases de burla, esto no es cierto, no somos débiles. Tampoco una zorra puede tumbar lo que hemos edificado, no lo somos. Simplemente hace expresiones el enemigo grandes para achicarnos a nosotros, pero no porque lo diga es cierto, no porque una persona puede tener una percepción mía, aquí hablando físicamente, mira, lo que pasa es que René es así, esa es su percepción, puede que sea verdad, puede que no sea. Yo no me voy a dejar llevar por lo que diga esa persona, pues estaría equivocado. Si yo me dejo llevar por lo que diga esa persona, pues entonces soy un títere de esa persona. O sea, porque esa persona dice que soy así, yo me la voy a creer que soy así. Tampoco. Aquí a veces es lo que pasa. Vivimos en un lugar donde escuchamos algo de nosotros y no nos gusta. Pero ¿por qué dejamos llevar por eso? Ese es el pensamiento de esas personas. No es el pensamiento, no es la realidad. No nos dejemos llevar tan fácilmente por las corrientes, los pensamientos de lo que sienten de nosotros. Como cristianos, claro, tenemos que dar buen testimonio, pero mientras uno se mantenga en el camino y diga, yo estoy haciendo las cosas correctas, conforme a la palabra, no conforme al pensamiento. Si la persona tiene una opinión distinta a la mía, la que yo soy, ese es un pensamiento de él. No es el pensamiento que invade, no es el pensamiento general. Simplemente piensa así. A lo mejor piensa así porque tiene algo contra mí y piensa así. El enemigo tiene algo contra nosotros. El enemigo no le gusta que estemos en la vida cristiana. El enemigo no le gusta que escuchemos palabra. Por eso, cuando hay reunión, dice, ya no vayas, ya fuiste en la mañana. Cuando hay reunión el viernes, no vayas, vete mejor con tus amigos, con tus amigas. Cuando hay reunión, ¿para qué vas a escuchar lo mismo de siempre? Eso es lo que dice el enemigo, porque no quiere que estemos aquí. A él no le gusta. Vas a orar y ¿qué vas a decir? Lo mismo. Mejor ponte a ver la serie, a lo mejor Dios ni te escucha y ya no oramos. Vas a cantar y los mismos cantos son los únicos que te sabes. Dios ya se aburrió y eso ya no lo hacemos porque escuchamos al enemigo y nos creemos lo que el enemigo diga. En eso sí podemos ser débiles en esa situación, pero no porque lo diga va a ser cierto o es cierto. Y hay maquinaciones. Las causas también son las maquinaciones y esas se dan a la mitad del camino. Cuando vamos a la mitad del camino, cuando vamos avanzando, cuando hemos liberado el primer obstáculo de las burlas y que vamos avanzando y que vamos avanzando y que vamos a una mitad y que el enemigo dice, aquí hay un peligro porque este va a llegar a la meta, vamos a quitarlo, vamos a cortarlo, vamos a sacarlo de ahí, y empiezan las maquinaciones del enemigo. Pero no porque haya maquinaciones, hermanos, se van a cristalizar. No porque el enemigo quiera algo, ya va a ser cierto. Todo depende de Dios. Si creemos eso, todo depende de Dios. Pero sí escuchamos de las maquinaciones y a veces sí las sentimos espiritualmente. Pero tenemos que entender de que no porque el enemigo quiera y desee eso, nos va a pasar o porque así va a ser. El enemigo puede pensar y crear muchas cosas, creer muchas cosas, mejor
imaginarse muchas cosas, pero no porque eso sea lo va a hacer. Dice la Escritura, Nehemías capítulo 4, versículo 6 al 8. Dice ahí, capítulo 4 del 6 al 8. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Cuando liberamos el primer obstáculo, quitamos las burlas, seguimos adelante. Pero va a llegar un momento, cuando vamos a la mitad del camino, cuando empieza nuevamente el enemigo a atacarnos. Ya no con burlas, ahora con maquinaciones. Ahora con ese tipo de, va a estar maquinando algo contra nosotros. No tengamos miedo. No porque el enemigo quiere destruirnos, lo va a destruir. Dios tiene el control de todo. ¿Quién puede decir, dice Lamentaciones 3:27? ¿Quién puede decir que pasó algo que no estuvo en control de Dios? Estoy parafraseando nada más. ¿Quién puede decir eso? Pasó y Dios no tuvo control. Dios tiene control. Y nosotros estamos con Dios y Dios nos va a cuidar a nosotros. Sí, escuchamos allá a la distancia lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, pero no porque lo quiera hacer, lo va a hacer. No depende de Él. Él está sujeto a Dios. Dice la Escritura, cuando vamos a la mitad del camino, y no nos queremos ahí, hermanos, no nos queremos a la mitad, porque tal vez estamos ahí estáticos, paralizados, con miedo. Si volvemos a edificar y luego nos va a atacar, si edificamos nos va a atacar, si edificamos, tenemos que edificar la vida cristiana, tenemos que completar la vida cristiana. No podemos dejarnos a la mitad, no podemos quedarnos a la mitad, porque entonces vamos a hacer lo que dice Lucas. Quien edifica una torre y no calcula los gastos y cuando va a la mitad la deja, es la burla de todos. Entonces vamos a hacer la burla de todos. Pero a la mitad del camino hay máquinas. Dice, sigo leyendo ahí, en Nehemías 4, del 6 al 8. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, ya no nada más fue Sanballat y Tobías, ya incluyeron a los árabes, a los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reforzados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Cuando ven toda la estructura de los ángeles caídos, de los demonios que dice Efesios, cuando ven toda esa estructura, que seguimos adelante, se enojan, se molestan, se encolerizan como ellos. Estamos tipificando esto a manera de tipología. Cuando vamos a la mitad, que ven que las burlas no hicieron mella en nuestra vida cristiana, en nuestro ánimo, y que al contrario esas burlas me levantaron más para decir que sí puedo y voy adelante, pero voy a la mitad. Cuando voy a la mitad empieza una conspiración, empieza un ataque contra nosotros. Y ya no más fue Sanballat, ya tampoco fue Tobías, sino ya son los árabes, ya es más gente, ya son todo un compacto, porque cuando empieza Sanballat dice, con estas palabritas va a caer. No, bueno, a ver, Tobías, dile otra cosa, pues va a caer. No cayó. Bueno, tráete a fulano, tráete al otro, tráete a aquel, vamos a destruirlo. Esa es la maquinación. Dice ahí el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacarle a Jerusalén y hacerle daño. Cuando leemos esta historia, aunque hayan conspirado, nunca atacaron Jerusalén. Ellos querían, pero no lo atacaron. Jamás conspiraron. Imagínense las conspiraciones que tiene el enemigo contra nosotros. Pero confiamos en Dios y en su palabra, que aunque conspire mucho y ponga muchas maquinaciones, no nos va a atacar. Porque estos nada más conspiraron. Lo que querían era que dejaran aquello, que el intento que querían de la reconstrucción del templo, lo dejaran a la mitad. ¿Y saben por qué lo querían, hermanos? Para burlarse de ellos. ¿Saben por qué el enemigo quiere que nosotros caigamos? Para burlarse de nosotros. Y se va a burlar por toda una eternidad. Vamos a hacer la burla de Dios. Si no soportamos la burla ahorita de la gente, si es que hay burla, si no soportamos la burla ahorita del enemigo por medio de los instrumentos que él tiene, si no soportamos la maquinación, que nada más es una maquinación, es como aquella persona, el diablo es como aquella persona que dice, no, mira, mi casa la voy a hacer 2 pisos, voy a hacer esto, y todo queda en planes. Así es el enemigo. Con René voy a hacer esto, con el hermano Mauricio voy a hacer esto, pero todo queda en planes, nada más en planes. No hay que asustarnos, no hay que tener miedo, hay que continuar.
las últimas frases, las últimas palabras del hermano antes de pasar un servidor que nos dijo: no tengamos miedo, continuemos adelante. Yo pensé, me sirve de preámbulo para lo que es el estudio, lo que es la predicación de esta mañana. Y él lo dijo así, y así lo dice la Escritura. Así que algunas de ellas, de los intentos, se van a quedar solamente en intentos. Asunto número 3, a ver hasta dónde acabamos. ¿Qué se debe hacer para contrarrestar el desánimo? Punto número 3 o pregunta número 3. ¿Qué se debe hacer para contrarrestar el desánimo? Primero, debemos orar en todo tiempo, en una oración justa. No critiquemos, no juzguemos, no digamos: quítame, elimina al enemigo, bórralo de la faz. Tú tienes poder, Dios, para destruirlo. La oración justa de Nehemías dice el versículo 4 y versículo 5: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. No está pidiendo, no está deseando algo malo, simplemente está deseando algo justo. En una oración de nosotros, nada más lo que es justo. Padre, pague cada uno conforme a sus obras. Si el enemigo me está atacando, páguele conforme a sus obras. Que ya de antemano ya está condenado, ya está juzgado, dice el Evangelio de Lucas, del Evangelio de Juan. Ya está juzgado el enemigo. Nomás lo que uno tiene que hacer es pedir una oración justa, o en una oración que sea justo. Que no se nos vea, que no haya odio en el corazón, que no haya rencor en nuestro corazón. Decir: es que mira, pues ¿por qué Dios no puede hacer esto si tú lo puedes? No caigamos en ese error común de nuestra mentalidad humana. Es algo muy común, pero que no lo caigamos, que no lo hagamos. Por eso la Biblia nos enseña cómo. Y Nehemías oró y no pidió algo que no fuese justo. Lo único que pidió fue algo justo. Ahí dice el versículo 9 de ahí mismo: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La oración en todo momento y la protección, y lo que vemos aquí en este versículo. Conocer también qué se debe hacer para contrarrestar el desánimo. La oración es importantísima en todo momento. Conocer que por todos lados el enemigo va a atacar y estar preparado. Por todos lados, en el trabajo, en la escuela, incluso dentro del hogar, si es que no somos todos cristianos, con los vecinos, con nuestros bienes, por todos lados puede atacar. No significa que lo va a hacer, porque aquí no atacó, nada más aquí no, pero no los atacó. Pero sí su mentalidad del enemigo es atacarnos por todos lados, y la mentalidad de nosotros es cubrirnos por todos lados. Esa va a ser nuestra mentalidad. Estamos cubiertos, estamos protegidos. Aunque no nos ataque, estamos protegidos. No tampoco porque el hermano está diciendo que nada más quedó maquinación y no nos atacó, voy a descubrir. No, tenemos que estar preparados siempre y estar cubriendo todo eso. Dice el versículo 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Es decir, de todos los lados donde ustedes estén, les va a llegar. Ellos, porque lo hemos escuchado, y no tenemos judíos que viven entre ellos, pero tenemos hermanos que ya no están entre nosotros, que están en aquel lugar y pasaron por todo eso. Cuando escuchamos las cartas de Pablo, las cartas generales, las cartas de Pedro, vemos la indicación y la instrucción acerca de este asunto. No que mueren donde están ellos, pero que por experiencia ya lo pasaron. Y nosotros tenemos que estar preparados, dice el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, dentro del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, por sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Es una preparación que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra preparación? ¿Cuáles son nuestras armas de la milicia? Que dice la segunda carta del apóstol Pablo allá en los Corintios, la segunda carta de los Corintios capítulo 10. ¿Cuáles son nuestras armas de la milicia? No son físicas, dice. No militamos según la carne, sino nuestras armas de la milicia son espirituales. ¿Cuáles son las armas? ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es la espada? ¿Cuál es aquello? Es la reunión, el estudio, el devocional, estar en pensamiento con Dios, escuchar palabra de Dios, cantarle a Dios, la oración. Esas son nuestras armas. Tenemos que tenerlas siempre preparadas, porque sabemos que de todos lados nos va a atacar el enemigo. Puede que llegue un hijo, puede que llegue un nieto, puede que llegue un vecino, puede que llegue un familiar y a traernos una mala noticia o a querernos llevar a otro lado, a querernos poner una trampa sin que se dé cuenta, obviamente, sin que se dé cuenta,
y tenemos que estar alertas, saber de dónde viene, puede ser la amistad. Las amistades en el mundo, si podemos mencionarlo entre comillas, amistades, siempre nos van a hacer que vayamos a lo del mundo, a lo equivocado, no a las cuestiones de Dios. Esas son las amistades que hay en el mundo. Bueno, dice también que ese debe ser para contrastar desánimo, es no tener miedo al ataque del enemigo, escuchar al líder, escuchemos al líder, porque Nehemías aquí les decía lo que estaba haciendo. Dice el versículo 14, escuchemos. Y también una cosa muy importante que tenemos que hacer para contrarrestar el desánimo, saber que no estamos luchando nada más por nosotros mismos, sino por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros descendientes. Porque si nosotros caemos a mitad del muro, a mitad del camino, ¿qué ejemplo le vamos a dar a los que vienen atrás de nosotros? Vamos a decir, pues, mi papá, mi abuelo, fue un débil, realmente no pudo, pues tampoco puedo. Pero si les enseñamos, no, mi mamá fue una guerrera, a donde esté ella, yo voy a estar yo. Es el ejemplo que les vamos a dar. Primero, vamos a escuchar al líder, al que nos anima. Al hermano Mauricio siempre nos anima, siempre nos insta. Hay que escucharlo. Dice el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles, dice Nehemías, y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, se acordaos del Señor, grande y temible, no teman. ¿Qué nos dice el líder? El que va adelante, no tengan miedo, vamos, acuérdense cómo es Dios, acuérdense a quién servimos, acuérdense lo que hace por nosotros, acuérdense lo que tiene preparado, acuérdense que por su palabra creó el universo. Dice la escritura allá en la carta a los Hebreos, ese es el Dios que nos va a cuidar, el Dios todopoderoso. Acuérdense de eso y no tengamos miedo. Esas son las palabras de liderazgo para que sigamos adelante y contrarrestar el desánimo. Porque a veces sí hay ataques que uno dice, los debilitan a uno, y uno dice, siente uno ya no creer, o a medio gas, como decimos, la vida cristiana. Y la vida cristiana no es a medio gas, la vida cristiana es consagrada para agradar a Dios. Luego dice la otra parte del versículo 14, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por quién peleamos nosotros? No nomás por nosotros, peleamos por nuestros hijos. Que vean cuando ya no estemos aquí en la tierra, que vean que mi papá, que mi abuelo, que mi bisabuelo, que mi tatarabuelo, él llegó donde está allá y que vamos a llegar también nosotros. Él pudo, yo puedo. Pero si nos desanimamos, tiramos la toalla, como coloquialmente decimos, en la lucha, en la guerra, no puedo más, ya me venciste, ya haz lo que quieras de mí, sabiendo que no me ha vencido, porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces, el ejemplo que estamos dando a nuestra descendencia va a ser lo mismo, de unos fracasados espiritualmente. Es decir, que no pudimos nosotros, tampoco ellos van a poder. ¿Y que acaso no nos gustaría que nuestros hijos, familiares, nietos, bisnietos, tataranietos estén en la eternidad? A lo mejor no todos, pero a lo mejor alguno de ellos sí. Alguno de ellos va a ver el legado que hicimos nosotros de nuestra vida cristiana, de nuestra lucha. Oye, me acuerdo de mi abuelita cuando tenía este problema, pero no se venció, siguió adelante, confiando en Dios, y así se fue confiando en Dios. Seguramente va a estar en la gloria, pero que no sea lo contrario. Me acuerdo de mi abuelito René, que tanto que predicaba, pero cuando vino una enfermedad, cuando vino un problema, dijo, no puedo, y se fue a los vicios. Pues también hago yo lo mismo. Eso es, no estaríamos contrarrestando nosotros aquí el desánimo, y no estaríamos peleando por nuestros hijos. Creo que para los padres, los hijos es lo más importante para nosotros, creo. Y el mejor legado que podemos decirle, que podemos darles, como le dijo David a Salomón, no te apartes del camino. Cuando vemos ahí la carta en el libro de los Reyes, eso fue la mejor herencia que podemos dar a nosotros. No bienes, porque entre ellos se pelean, bienes espirituales, que vean en nosotros. Pero para que ellos vean en nosotros, ahorita es el momento. Ahorita es el momento de contrarrestar ese desánimo que puede estar en nosotros. Cuando empieza a germinar, sacarlo de raíz, quitarlo inmediatamente del corazón. Yo no estoy desanimado, yo estoy animado. ¿Por qué? Porque tengo vida eterna. Y tengo que pensar en mis hijos, en mi familia, y en mis hermanos, y en mi esposa. Porque a veces uno puede arrastrar a la esposa o al esposo, porque a veces no hemos entendido que la salvación es individual. A veces decimos, a veces la esposa dice, yo no quiero ir, y el esposo dice, pues yo tampoco. Pero no es así la vida cristiana. No quiero ir porque estoy cansado. Bueno, te acompaño. No, ¿cuál que te acompaño? Ven aquí a la congregación. Que no sea arrastrado por ese desánimo uno.
pero uno mismo lo puede generar, uno mismo lo puede. También que vea el enemigo que estamos preparados, dice el versículo 15, hermanos, versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Cómo contrarrestar el desánimo? Que vea que estamos preparados. Pero imagínense que nos vea que estamos con la guardia hacia abajo, que no oramos, que no cantamos, que no nos congregamos, que no estamos en el estudio. Decir, estos están facilitos. Pero tiene que ver que estamos preparados. Por eso es el versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo. ¿Dónde está la maquinación de Dios? ¿Quién la desbarató? Dios. Nosotros qué hicimos, más que estar preparados. Estamos listos. Pero ¿quién va a pelear por nosotros? Dios. Dios es quien pelea. Dios quitó el consejo, la maquinación de ellos. Pero no exime o no quita que nosotros no estemos preparados. Porque podemos con la idea, pero no, Dios va a pelear, yo no hago nada. Tenemos que estar preparados. Muy rápido para terminar. No bajar la guardia. Versículo 16 al 18. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en los lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Cómo tenemos que contrarrestar, no bajar la guardia? La espada, que es la palabra de Dios, en una mano y seguir trabajando con la otra mano. No tenemos que bajar esa retaguardia o bajar la guardia, porque entonces somos atacados. Que vean que estamos preparados, que tiemblen ante nosotros. Sí, ante nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos preparados está Dios delante de nosotros y tiene que temblar cuando vea a Dios. Y va a temblar. Pero tenemos que estar preparados y nunca bajar la guardia. Y también, lo último que se debe hacer para contrarrestar el desánimo es estar siempre congregados, siempre reunidos. Ya sabemos lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquella oveja que se descarría, aquella oveja que se va, es presa fácil del enemigo. Por eso tenemos que estar siempre congregados. Dice el versículo 19 al 23, dirige a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. La obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Dónde es el lugar donde oímos la trompeta? En el súper, en el campo, en el bosque, con los amigos, aquí. Aquí escuchamos la trompeta de Dios, aquí escuchamos. Aquí tenemos que estar reunidos. Ya no leí lo demás para cortar el tiempo. Aquí escuchamos el sonido, aquí escuchamos la trompeta, aquí tenemos que estar reunidos para contrarrestar el desánimo. Y la invitación de este tema es recordar que el desánimo puede truncar el crecimiento, el desarrollo de nuestra vida espiritual. ¿Y qué es el propósito del enemigo? Desanimarnos, aunque sea con engaños, aunque sea con maquinaciones que nunca va a llevar a cabo, que Dios va a desbaratar todo lo que ellos maquinen, todo lo que los enemigos maquinen contra nosotros. Pero algo tenemos que hacer, todo lo que hemos visto y algo que tenemos que hacer. Dice la Biblia, voy a cumplir allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, versículo 12 al 13. Mateo 24, versículo 12 al 13, dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La invitación es seguir adelante. Si en algún momento nos hemos desanimado, vamos a recobrar esas fuerzas. Vamos a volver nuevamente, porque lo que está en juego es la vida eterna, no es cualquier cosa. Dios los bendiga a todos. Amén.